Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos debería interesar. ¿Es posible construir una economía no petrolera bajo las circunstancias actuales que está viviendo el Ecuador, la región y el mundo? Bueno, para eso hemos invitado al catedrático y decano de la Facultad de Economía del IAN, del Centro de Relaciones Internacionales, que tiene que ver también con economía, Santiago García, el doctor en economía, Santiago García. Santiago, qué gusto tenerte acá. ¿Es posible construir una economía no petrolera en el Ecuador? Me gustaría empezar diciendo que Ecuador petrolero no es un destino, es una circunstancia. Ecuador petrolero empieza de los años 70, pero no debe ser visto como eso, como una cuestión inamovible. Y segundo, la excelente pregunta quizás sea respondida en que necesitamos en el país construir una nueva ecuación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. Y esto es un concepto que me parece que la gente puede entender perfectamente y que requerimos, ¿no es cierto?, continuar en un debate y continuar en una información y una pedagogía para encontrar la mejor relación, no solo con el mercado. Mucha gente cree que todo se va a resolver por el mercado, no es cierto. Que todo se va a resolver por el Estado, tampoco es cierto. Se necesita Estado, sociedad, mercado y también, ¿no es cierto?, en esta ecuación, como yo la llamo, cuidado de la naturaleza, porque hay un mundo muy finito, muy pequeño que realmente vivimos. Pero ¿cómo construir esa economía no petrolera en el Ecuador? Acordémonos que antes del 70 nuestra economía no se fundamentaba en el petróleo, pero abandonamos nuestras fortalezas por el fácil ingreso que proviene de la extracción petrolera. Hoy, que construimos una economía en términos de muy relacionada al petróleo, tenemos los problemas que tenemos. Ahora vamos, ¿cómo construir esa economía petrolera? ¿Cómo articular todo lo que has dicho cuando tenemos una economía dolarizada y vemos que nuestras balanzas comerciales siguen siendo deficitarias a tal punto que el presidente de la República, en el último enlace de Ciudadano, dice hay que analizar la posibilidad de salir de la CAN? Bueno, yo creo que uno de los temas que encontramos en la economía petrolera es que somos una economía primaria, es una economía primaria exportadora, petróleo, pero también una serie de productos primarios. Entonces, la pregunta es, bueno, precisamente, ¿qué hacemos? Yo creo que hay varios puntos, ¿no? Varias alternativas. Uno, hay que persistir en el cambio, en la transformación, en dar mayor valor agregado. Ecuador no puede vender la pepa de cacao, tiene que vender chocolate. Ecuador no puede vender solamente pescado, tiene que vender procesados de pescado y así sucesivamente. Es un proceso que creo tomó cuerpo desde el 2007, ha dado resultados creo muy limitados, eso hay que decirlo, pero creo que hay que persistir. Esto no puede pensarse que un cambio de situación productiva, de estructura productiva, les ha llevado a la mayoría de países que hoy son desarrollados decenas de años. Entonces me parece que frente a tu pregunta lo primero que hay que decir es hay que persistir en esa estrategia de creación de mayor valor agregado, de incorporación de ciertos cambios tecnológicos en la producción. Eso llama a una mayor inversión pública-privada, eso llama a una mayor participación de la sociedad en ese esfuerzo. Yo creo que ahí quizás un poco es la lección de otros países, de otras realidades. No puede ser un esfuerzo único de parte del Estado, tampoco puede quedar, ¿no es cierto?, exclusivamente a la decisión de libre mercado, sino que se necesita un esfuerzo extraordinario para esa diversificación productiva. Ese esfuerzo extraordinario, y yo estoy consciente y estoy de acuerdo que hay que comenzar a darle más valor agregado a nuestros productos, salir de esta economía primaria exportadora, pero tenemos realidades, es decir, por ejemplo, cuando se dice analicemos la posibilidad de salir de la comunidad andina porque tenemos acumulando un déficit. Entonces eso dice el gobierno nacional producto del análisis que hace del déficit de la balanza comercial. Están saliendo más divisas de lo que ingresan por concepto de exportación, es decir, importamos más de lo que exportamos. Pero por otro lado, el valor agregado significa más recursos, más inversión del sector privado y dice el 80% de nuestras exportaciones a la CAN, a la comunidad andina, son con valor agregado. Es decir, estamos viendo entonces que la moneda dólar nos está generando en este momento un problema serio y nos está estableciendo ciertas barreras. Sí, precisamente yo lo que entiendo cuando se habla de que vamos a revisar nuestra presencia en la comunidad andina, yo lo que entiendo es, vamos a iniciar un proceso de negociación, porque también en la vida uno no puede quedarse con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, en el sentido de que, es cierto, toda América Latina, y en especial nuestros vecinos, Perú y Colombia, han entrado en un proceso de devaluación, de ajuste cambiario.
eso nos pone en unas condiciones completamente desiguales. Entonces yo lo que entiendo es, muy bien, vamos a revisar porque hay que ver alternativas, no podemos quedarnos callados y hay que buscar alternativas en el proceso de integración. Ahora, hay que decir, el proceso de integración de América Latina, vamos a pie, ¿no es cierto?, vamos demasiadamente lentos. Ha habido un proceso extremadamente demorado. Estamos muy metidos en procesos, ¿no es cierto?, por las ramas, pero no nos ha permitido avanzar. Cuando una de las alternativas precisamente para el cambio y la transformación productiva es que tengamos mercados ampliados latinoamericanos. Y tú lo dices muy bien, Carlos. Hay que decirlo, el comercio con América Latina y el comercio especialmente con la comunidad andina, concentramos aproximadamente las 3/4 partes con productos de mayor valor agregado, de mayor contenido tecnológico. Entonces ese es el camino correcto, pero el problema es que no solo depende de Ecuador, depende de una serie de circunstancias políticas, una serie de circunstancias económicas, que hace que la integración, ¿no es cierto?, no avance como debería avanzar. Pero eso es una realidad que hay que buscar cómo cambiarla, ¿no? Es que pongo esto en la mesa del debate y en la mesa del análisis porque entonces con estas barreras es factible construir una economía no petrolera y con estas barreras, y pregunto si es factible, y si la respuesta es sí, construir una economía no petrolera. ¿Una economía no petrolera endógena puede garantizar y asegurar cierto crecimiento económico que establezca una base de desarrollo? Ese es el gran debate académico que tenemos, ¿no? Yo tengo la impresión de que construir una economía endógena basada exclusivamente en mercado interno es parte de la historia, es una partecita. No creo que podamos hacerlo, necesitamos mercados más ampliados. Somos un mercado de 16 millones de personas. Me parece que ese nivel en términos económicos no alcanza para sustentar. Esto es, lo que estoy diciendo es una cosa de debate, es una cosa muy compleja, ¿no? Pero uno tiene que ver un poco las evidencias, tiene que mirar la dinámica que hemos tenido en los últimos, no sé, 50 años. Entonces, en esas circunstancias me parece que hay que buscar un posicionamiento estratégico. La pregunta es, ¿podemos? Claro que podemos. Tenemos que buscar un posicionamiento estratégico. Tenemos, creo, por el lado de la dolarización, nos da mucha estabilidad. Estabilidad tiene una fuerza que hace que la macroeconomía no se desequilibre frente, por ejemplo, a un incremento sostenido del gasto público. La inflación en el país no es el gran problema. Podemos hacer algunos ajustes que nos permitan, ¿no es cierto?, que la economía reflote pensando en el corto plazo, pero también tenemos estas desventajas. El otro tema es la incorporación tecnológica, el otro tema es persistir en el cambio educativo. O sea, aquí veo que mucha gente no ve, no alcanza a ver lo que ha significado reformas educativas, reformas en el sistema universitario, mayor inversión en el sistema educativo. Me parece que eso también hay que persistir. El otro elemento que me parece que hay que persistir, porque esto no termina y va a ser un proceso de construcción de la economía no petrolera, tiene que ver, ¿no es cierto?, con garantizar mayor equidad. O sea, está demostrado si nosotros no pagamos impuestos, si la sociedad ecuatoriana o América Latina pierde cerca de 300.000 millones de dólares porque la gente no paga impuestos, entonces no podemos construir nuevas alternativas económicas. Pero lo que pasa es que para construir esas nuevas alternativas tenemos que tomar el toro por los cuernos, una metáfora que a lo mejor no es muy agradable porque estamos hablando del toro, pero vamos a lo siguiente. No solamente que no se paga, sino que además la producción que hay está entrando en una tendencia a la baja, con lo cual la recaudación también baja. Entonces tenemos un doble efecto. Pero ahora bien, pero ¿cuáles son los ejes sectoriales de una economía no petrolera que podrían en un momento dado apalancar el crecimiento económico del Ecuador? Yo creo que los ejes sectoriales están vinculados con nuestros recursos naturales, donde tenemos mayor ventaja comparativa. Lo que necesitamos es crear ciertas ventajas competitivas a partir, ¿no es cierto?, de cierta agregación de valor. Eso de un lado. Me parece que también las ventajas sectoriales están en el lado del turismo. Me parece también, y eso yo personalmente defiendo mucho, me parece que la incorporación de mayor conocimiento, por ejemplo, Ecuador tiene
tiene, ¿no es cierto?, un sector de software que nadie casi le para zona, pero que está ahí. Es decir, hay que combinar varias cosas, Carlos, y eso también ha sido un debate de sordos en el país, en el sentido de que unos solo dicen es que mayor valor agregado a nuestros productos naturales. Yo creo que hay que darle mayor valor agregado, no tengo que inventarme nada. Pero camarón no es lo único. Pero no es lo único, el camarón tiene que entrar con salsa de tomate, perfecto, eso es valor agregado. Nuestro chocolate, nuestro cacao tiene que entrar, ¿no es cierto?, con una nueva presentación que incluya higo. Estoy poniendo ejemplos, pero no termina la historia ahí. Tenemos que incorporar, ¿no es cierto?, incorporación de conocimiento en zonas, en sectores mucho más tecnológicos como el software. Tenemos que incorporar a nuestros elementos, a nuestra producción textil un mejor diseño. Entonces hay varias, quizás esa parte es del discurso que no hemos podido vender en el país, una multiplicidad de acciones y de sectores que pueden hacer el cambio del país petrolero a no petrolero. Gracias, Santiago García. Y en el tema turismo tenemos que entender que el desarrollo local es valor agregado al turismo. Y mientras no entendamos que el desarrollo local para aprovechar esos entornos naturales preciosos que tenemos, el turismo no se desarrollará como queremos para que forme parte importante de nuestro Producto Interno Bruto. Una pausa y regresamos con un tema. ¿Por qué existe el terrorismo? Bueno, Daniel Crespo estará con nosotros, catedrático también, para hablar sobre este tema.